todavía no se las hemos trasladado y estoy pendiente de trasladárselas a Pablo para que se las reenvíe a ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tienen ustedes en pantalla el tema del día de hoy, efecto sustitución y efecto ingreso. ¿Sí? Estamos viendo la demanda del bien ocio, pero vuelvo a repetir, se aplica la demanda de cualquier bien. ¿Sí? Pues jóvenes, esta primera gráfica lo que resume es un poco lo que hemos venido discutiendo, ¿verdad? Es cómo un agente optimiza. ¿Quién me puede dar a explicar la historia económica que está detrás de este montón de curvas y rectas? ¿Quién va a explicarme qué está pasando acá? ¿Qué es lo que tenemos visualmente acá? ¿Qué comportamiento económico está detrás de estas gráficas? Recuérdense que para nosotros, jóvenes como economistas, una gráfica nos puede contar una historia. Y es importante que nosotros sepamos describir qué hay detrás de estas gráficas, ¿verdad? Voluntario primero, después por si voluntario. A veces que va a haber voluntarios. Con sus palabras, jóvenes. Aquí la idea es que todos podamos construir una historia de lo que está pasando acá en esta gráfica. ¿Habrá un cambio en el salario? Muy bien, esa es la primera observación. Muy bien, Carlos. O sea, lo que podemos observar es que el agente optimizador de utilidad está teniendo nueva información del mercado laboral. Particularmente, Carlos nos indicó correctamente en que el salario está aumentando. ¿Cómo sabemos, Carlos, que el salario está aumentando? ¿Cuál es el indicador gráfico que nos permite fundamentar esa aseveración? La curva está más lejos del origen. Por una parte, el nivel de utilidad está más lejos del origen en el equilibrio. ¿Y qué pasa con la pendiente de la restricción presupuestaria? Aumenta. Exactamente, la pendiente es mayor. Muy bien, Jacqueline. Recuérdense que la pendiente describe el costo de oportunidad del bien ocio. Y dijimos que el costo de oportunidad es el salario al cual la gente está renunciando cada vez que decide descansar. Entonces, digamos que la clave, la señal para identificar que hay un aumento en el salario es que la pendiente de la restricción presupuestaria es mayor, tal como lo indicó Jacqueline. También observamos dentro del mismo equilibrio pues que la curva de indiferencia se ubica en un punto más alto, en el equilibrio final, que significa que esta gente es mucho más feliz ahora, ante ese nuevo salario. ¿Sí? Ahora, jóvenes, como ustedes pueden observar, ¿sí? De A a B, que sería el equilibrio inicial A, el equilibrio final B, hay una caída en la demanda de ocio, es decir, esta gente está trabajando más en el nuevo equilibrio. ¿Estamos bien hasta ahí? Hay una caída en la demanda de ocio, ¿ven? Y eso nosotros lo dijimos cuando vimos este tema, pues eso se debería que el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso. Porque si pasara lo contrario, pues esta gente demandaría más ocio y estaría ofreciendo menos trabajo. ¿Sí? En consecuencia, nosotros queremos fundamentar el hecho de que el efecto sustitución en este escenario es mucho mayor al efecto ingreso. ¿Sí? Entonces viene la pregunta, joven. La primera pregunta es, ¿cómo separamos ambos efectos? El efecto sustitución del efecto ingreso, de este cambio en el precio del ocio. ¿Sí? Entonces vean acá, jóvenes. Lo primero que nosotros debemos de hacer es construir una restricción presupuestaria ajustada. Mucho ojo. Ya lo voy a escribir en la pizarra. Primero vamos a ver la gráfica. Una restricción presupuestaria ajustada que se encuentra visualmente representada en esta curva, perdón, en esta recta punteada color rosa, ¿de acuerdo? Esta es una restricción presupuestaria ajustada. Esta restricción presupuestaria ajustada verifica dos propiedades, mucho ojo. La primera propiedad es que recoge los nuevos salarios, o sea, recoge la nueva información del mercado laboral. Primera característica, propiedad. Segunda característica, el ingreso que está detrás de este presupuesto es consistente con el poder de compra del equilibrio inicial. Esa es la segunda característica, es decir, el poder de compra de este presupuesto es equivalente al del equilibrio inicial. ¿Sí? Entonces, jóvenes, discutamos un poco. Primero, ¿quién me puede indicar por qué esta restricción presupuestaria verifica la propiedad 1? Recuérdense que la propiedad 1 es que este presupuesto C, ¿sí? El que esté en el punto de equilibrio C, recoge la nueva información del mercado laboral, o sea, recoge el nuevo salario. ¿Quién me puede explicar por qué? ¿Dónde está el fundamento gráfico de lo que estamos señalando?
¿Por qué Porque es la misma, tiene el mismo ángulo dependiente que donde está el punto de Exacto. equilibrio B. Muy bien, Emilio, excelente respuesta. Porque la pendiente del presupuesto que está en B y el presupuesto que está en C es el mismo. Y como bien Jacqueline nos indicó, pues la pendiente termina siendo el salario, que es el costo de oportunidad. Es excelente, Emilio. Esa es la respuesta. Esta restricción presupuestaria en C recoge la nueva información de mercado porque tiene la misma pendiente del presupuesto que está en el punto de equilibrio B. Muy bien. ¿Sí? La segunda propiedad, la voy a escribir en la pizarra, pero primero la vamos a discutir. La segunda propiedad que señalé es que este presupuesto permite que el poder de compra sea equivalente al del punto de equilibrio inicial A. ¿Quién me puede indicar por qué? Gráficamente, ¿cómo lo podríamos fundamentar? ¿Por qué el poder de compra de C es igual al de A en el presupuesto? Porque el punto de equilibrio está en la misma isocuanta. Exactamente, eso es lo que sería curva de indiferencia, pero exactamente, Emilio, muy bien. El punto de equilibrio se encuentra en la misma curva de indiferencia tanto para A como para C. Entonces, ¿qué significa? Que la condición inicial la estamos manteniendo invariante, es decir, el nivel de satisfacción es el mismo. Si el poder de compra de mi ingreso es el mismo en dos periodos, significa que mi nivel de satisfacción es idéntico. Es excelente, muy bien, Emilio. La respuesta es que el poder de compra es el mismo en C y en A, porque la curva de indiferencia es la misma para ambos. Excelente. ¿Sí? Entonces, la clave está en poder construir una restricción presupuestaria ajustada. Cuando nosotros hacemos esto, jóvenes, lo que estamos haciendo es que estamos controlando la renta. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de controlar la renta, estamos dejando nada más que opere la sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, la clave es, como la sustitución y la renta ocurren al mismo tiempo, nosotros tenemos que controlar la riqueza. ¿Y cómo controlamos la riqueza? Construyendo una restricción presupuestaria que está en C, que verifique las dos propiedades que le señalé. Bueno, ¿cuál es un ejemplo muy claro, verdad? ¿Sí? El ejemplo del precio de los combustibles. Cuando aumenta el precio de los combustibles, ese ejemplo ya lo he mencionado, pero es importante que lo tengamos en claro, porque es muy ejemplificador. Cuando sube el precio de los combustibles, ocurren dos cosas al mismo tiempo. Uno, pues yo veo que echar gasolina al carro, llenar el tanque de combustible es más caro, entonces dejo de demandar combustible, dejo de utilizar el vehículo. Pero por otra parte, y al mismo tiempo, el poder de compra de mi ingreso empieza a caer. Fíjense que esos ocurren al mismo tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo en C? Vean acá, lo que estamos haciendo en C es que estamos controlando la renta. O sea, estamos dejando que el poder de compra sea el mismo antes de que subiera el precio de los combustibles. Pero estamos recogiendo en el presupuesto el nuevo precio. ¿Estamos bien? Entonces la idea es construir C, porque C es lo que nos permite construir esta demanda temporal y en consecuencia es el punto crítico para poder separar efecto sustitución de efecto riqueza. ¿De acuerdo? Entonces al final vamos a tener en A una demanda ordinaria. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Es una demanda ordinaria inicial. En B tenemos una demanda ordinaria final y ahora C va a tener un nombre muy particular, jóvenes. C se va a llamar demanda compensada o demanda hicksiana. Ya vamos a ver por qué hicksiana, ahorita lo voy a escribir en la pizarra, ¿de acuerdo? Entonces los primeros tres elementos son muy importantes, jóvenes, en esta gráfica. Uno es la demanda ordinaria inicial, dos es la demanda ordinaria final y esta demanda que estamos construyendo es una demanda que controla por la renta que se llama demanda compensada, ¿sí? Entonces, jóvenes, antes de que escribamos un poco lo que acabamos de discutir con cada uno de ustedes, pues si hay alguna inquietud dejaría el espacio para que me pudieran cuestionar, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, previo a escribirlo en la pizarra. Fíjense que lo único que hicimos de acá para acá es decir, miren, necesitamos un presupuesto ajustado que verifique las dos propiedades. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más de esa especificación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, escribamos en la pizarra. ¿Sí? ¿Qué vamos a escribir primero, jóvenes? Vamos a escribir primero el presupuesto ajustado. El paso número 1, jóvenes, es construir un presupuesto o una restricción presupuestaria ajustada.
Presupuesto ajustado. Este presupuesto ajustado debe verificar dos características. Dos características. La primera característica es que toma en consideración o toma en cuenta el nuevo precio. El nuevo precio. Que sería la nueva información de mercado o la nueva información del mercado laboral. Eso va a ser un W', digámoslo así, la verdad que es el precio del bien uso que estamos estudiando. Este W' es distinto al W porque el W es el salario inicial y W' es el nuevo salario. Vuelvo a repetir, jóvenes, ¿cómo sabemos que ese nuevo presupuesto que vamos a construir toma en cuenta el nuevo precio? Pues lo indicó correctamente Emilio. Tiene la misma pendiente. La misma pendiente. De la restricción presupuestaria final. Presupuestaria final. Y la segunda característica, jóvenes, es que el poder de compra es el poder adquisitivo, si quieren verlo así. Adquisitivo. Del presupuesto ajustado. Es el mismo que el presupuesto. ¿Jóvenes, de qué presupuesto? El ajustado tiene un poder de compra idéntico ¿a qué presupuesto? Inciso A, inicial. B, final. C, ninguno de los anteriores. D, no sé. No, D no se vale. Solo puede ser A o B. Recuérdense lo que nos indicó Emilio. Este en la curva. Exactamente, muy bien, Jacqueline. Sí, lo voy a colocar acá arriba. Es el mismo que el presupuesto inicial. Excelente. ¿Por qué es así? También Emilio nos lo explicó. Y es que ambas se ubican en la curva de indiferencia. Curva de indiferencia del equilibrio inicial. Es decir, ese presupuesto, jóvenes, que estamos construyendo, el que vamos a construir, va a verificar el hecho de que primero recoge los nuevos precios, pero que me asegure al mismo tiempo tener el poder de compra que tenía antes. Vean qué interesante. Recoge los nuevos precios, pero me ajusta la renta para que pueda comprar lo mismo que estaba comprando antes. Entonces, bueno, la idea ahí es controlar por el ingreso y nada más dejar que opere el efecto. Fíjense, mantenemos quieto el ingreso porque el poder de compra no va a cambiar y dejamos que opere qué efecto nada más. ¿Jóvenes? El efecto de sustitución, dijo usted, Vic. Sí, excelente. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Sí, gracias. Gracias, Jacqueline. Entonces, la clave está en el presupuesto. ¿Sí?
Ahora la pregunta es, ¿qué estructura, qué especificación tiene ese presupuesto? Ahorita lo vamos a discutir. Sí, solo quería que apuntáramos esto y que también definiéramos los 3 puntos de equilibrio que nos van a servir para poder separar esos efectos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a partir de ello, debemos considerar 3 puntos de referencia, 3 puntos de equilibrio, lo pueden colocar así también, 3 puntos de equilibrio. Y si lo voy a colocar pues con las letras que ustedes vieron en las gráficas, ¿verdad? ¿Sí? A es la demanda ordinaria. Recuerden que también se llama marshalliana, y explicamos un poquito de eso. Inicial, o sea, es consistente con el equilibrio inicial. Si al final de cuentas lo que nos va a generar es un consumo inicial y una demanda de ocio inicial. B, recuerden que el punto que encuentran mucho más arriba es una demanda también ordinaria, ¿verdad? O una demanda marshalliana. Ordinaria. Final. Eso también me genera un par ordenado, que es el consumo final, el sub 1, y el ocio final. Y C, jóvenes, que C parte de una condición de equilibrio, ¿verdad? O sea, en C se obtiene una condición de equilibrio porque es un punto de tangencia, pero tomo como referencia el presupuesto ajustado, que está ubicado en la curva de indiferencia inicial. ¿Sí? Entonces, a eso le vamos a llamar demanda, que es un poco lo que les comentaba, vamos a hacer una demanda compensada. O también ese se le llama demanda Hicksiana. Es el punto C. Voy a colocar aquí consistente con el presupuesto ajustado. Puesto ajustado. O sea, el presupuesto ajustado nos sirve de referencia para poder encontrar un punto de equilibrio que va a generar una demanda compensada. Entonces, jóvenes, solo quiero explicar un poco por qué se le llama demanda compensada. Se llama demanda compensada porque nosotros estamos ajustando la renta de tal manera que el poder de compra sea idéntico al de la condición inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con este presupuesto ajustado o modificado, digámoslo así. Por eso se llama compensado. ¿De acuerdo? Y también tiene el nombre, así lo pueden encontrar en los libros también, con demanda Hicksiana. ¿Y dónde sale el nombre de Hicksiana? Pues viene un economista inglés que se llama John Hicks. ¿Sí? Economista inglés, ganador del Premio Nobel de Economía. Es Premio Nobel. Ese no recuerdo exactamente el año en el cual lo ganó, pero realizó aportes muy importantes a la macro y a la micro. Por ejemplo, en la micro, pues brindó una metodología para separar los efectos. O sea, de hecho, la metodología que vamos a ver acá es en parte aporte de John Hicks. O sea, la metodología, vamos a colocar aquí metodología para el estudio del efecto sustitución en
ingresos. Ingresos. Y no solo en micro, jóvenes, en macro también realizó aportes muy valiosos. Ustedes lo van a ver en sus cursos de macroeconomía. De hecho, desde macro 1 lo van a empezar a ver, y macro 2 y macro 3 también. ¿Sí? Un aporte muy importante, porque es prácticamente el caballito de batalla, digámoslo así, en el análisis macro. ¿Sí? Es el modelo ISLM. Modelo. Lo voy a colocar acá abajo. ISLM. Es un modelo de equilibrio general estático que le sirve para poder analizar políticas monetarias y políticas fiscales en distintos contextos, ¿verdad? De hecho, lo que hizo John Hicks fue formalizarlo, porque viene de las ideas de John Maynard Keynes, que tal vez ustedes ya escucharon de él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, John Maynard Keynes es un análisis cualitativo, pero John Hicks tomó esa teoría y la llevó a un modelo gráfico y matemático, ¿verdad? Entonces, por eso es que es ganador del Premio Nobel de Economía, sus aportes a la micro y a la macro. Entonces, por eso es que esta demanda, eso venía a explicar esto, ¿verdad? Esta demanda se llama demanda compensada o bien demanda hicksiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él contribuyó a poder hacer este análisis, esta metodología, al momento de separar los efectos, ¿de acuerdo? Pues, jóvenes, si yo les preguntara, ¿qué propiedades verifica la demanda hicksiana? ¿Qué me dirían? Dado que es consistente con un presupuesto ajustado. Pues la demanda hicksiana, nuevamente, considera los nuevos precios, por una parte, pero también es consistente con el poder de compra del equilibrio inicial. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda hasta acá? En lo que hemos visto en la parte gráfica y lo que acabo de escribir, que es prácticamente lo mismo, ¿alguna inquietud? Obviamente vamos a seguir. Ahorita nada más estamos indicando cuáles son las herramientas para poder empezar a separar efectos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces requerimos una demanda hicksiana, una demanda compensada. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con las gráficas, ¿de acuerdo? Además, indicarles que cualquier inquietud, pues me pueden detener y lo podemos discutir entre todos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar la ventana. Continuamos, ¿sí? Bueno, entonces, como les indiqué, jóvenes, vean que les acabo de explicar. Aquí tenemos una demanda ordinaria inicial, una demanda marshalliana final y tenemos una demanda hicksiana, que no es nada más que un equilibrio de la curva de indiferencia inicial con el presupuesto ajustado. ¿Sí? Ahora, jóvenes, hablemos un poquito más del presupuesto ajustado. ¿Cómo lo construimos? Porque ahora queremos cuantificar. Entonces, revisemos. Vamos a considerar un W', que es distinto a W. Un caso particular, pues que el salario sea mayor, que es lo que estamos viendo en este ejemplo. Entonces, W' es el nuevo salario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué especificación tienen los presupuestos? El inicial y el final. Pues nuevamente, lo que tengo del lado izquierdo no son nada más que los gastos. Gastos por el lado de consumo y gastos por el lado de ocio. Y lo que tenemos del lado derecho son los ingresos, que son los ingresos laborales iniciales y los ingresos extra laborales. ¿Estamos bien? Pasemos al equilibrio, al presupuesto final. Vean el presupuesto final. Tiene la misma estructura. Del lado izquierdo tengo los gastos, solo que ahora estamos considerando el nuevo precio. Miren, W' es el nuevo salario, el costo de oportunidad más alto de descansar. Pero del lado derecho también tenemos W' como fuente de ingreso. Entonces aquí tenemos nuevos ingresos laborales más el ingreso extralaboral. Hasta aquí estamos bien. La clave es construir un presupuesto ajustado, el modificado. Y vean qué va a pasar ahora. Miren, ahora vamos a construir un presupuesto ajustado que verifique las propiedades de las cuales ya hablamos hace un momento, que va a tener la siguiente especificación. Vean acá. Del lado izquierdo tengo los gastos, por el lado del consumo y por el lado del ocio. Solo que ahora estamos considerando el nuevo precio del ocio, ¿se acuerdan? Voy a tomar en cuenta el nuevo precio, el nuevo salario. Vamos a tomar en cuenta el nuevo salario, pero fíjense bien, jóvenes, aquí está la clave. Vamos a incorporar una variable adicional, que es esta variable X, una variable de ajuste que nos va a permitir regresar a la curva de indiferencia inicial, es decir, mantener el poder de compra invariante en el punto de equilibrio base.
¿sí? Entonces la diferencia es que ahora vamos a tener una X, donde X es la variable de ajuste, ¿de acuerdo? La pregunta lógica es, bueno, ¿y X qué es? O sea, ¿qué especificación tiene X? Ya sabemos todo lo demás, pero de X no sabemos mucho. Ya sabemos que es una variable de compensación, una variable de ajuste. Pero ¿qué especificación tiene? Pues veamos. Vean acá, jóvenes. X me permite regresar a la curva de indiferencia inicial, ¿sí? Y la especificación que tiene X es la siguiente. Fíjense que va a ser igual al negativo de lo que estaba trabajando antes, porque quiero preservar el poder de compra del equilibrio inicial, es decir, la demanda de ocio inicial, multiplicado por el cambio en el salario. Es decir, lo que vamos a hacer es que vamos a extraer ese incremento en el salario, lo vamos a recaudar y lo vamos a multiplicar por la cantidad que estaba trabajando en el equilibrio base. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces la pregunta es, mire, ¿de dónde sale esto? ¿Sí? Entonces para ello nosotros vamos a demostrar analíticamente de dónde sale este X, que es la variable de ajuste, ¿de acuerdo? ¿Por qué se va a hacer la variable clara al momento de separar efectos? Esto lo vamos a ver en un momento, ¿de acuerdo? Entonces la primera parte es, dado que ya sabemos que tenemos un presupuesto ajustado de esta especificación, demostremos que X es igual al negativo de lo que estaba trabajando antes por el exceso de salario que tiene ahora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Dudas hasta acá en esta diapositiva? Antes de que me pase la pizarra a hacer la demostración. Muy bien, jóvenes. Entonces, pasemos a la pizarra. Ahorita quiero demostrar que la variable de ajuste o de compensación X tiene esta forma. ¿Sí? Pues me voy a pasar acá. La clave es encontrar la variable de ajuste. En el presupuesto, valga la redundancia, presupuesto compensado o ajustado. ¿Sí? Voy a borrar acá. X. Entonces, jóvenes, veamos la especificación del presupuesto ajustado. Dijimos que el presupuesto ajustado iba a ser consumo más W' por H, porque tengo el nuevo precio, W' más N más X, que es mi variable de ajuste. Este es mi presupuesto ajustado. Ajustado. Y lo quiero contrastar con mi presupuesto inicial, porque al final me va a ser de referencia, me va a servir de referencia para poder encontrar X. Recuerden que la referencia es el presupuesto inicial, dado que ahí está el poder de compra, relevante para nosotros. Les voy a colocar aquí C más WH igual a W más N. Gastos e ingresos. Este es el presupuesto inicial, jóvenes. Solo voy a colocar acá, jóvenes, que X es la variable de ajuste. X, variable de ajuste. Licenciada, disculpe que dice en la primer high. Si este es ajustado, es el presupuesto ajustado. No se observa muy bien ahí, pero es presupuesto ajustado. Es el que está en la línea punteada rosa, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien, jóvenes. Entonces, seguimos. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es obtener la diferencia, ¿sí? Para ver qué valor tiene que tener X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a restar C menos C, pues se cancela. ¿Sí? Voy a restar estos segundos términos, que sería W' menos W, que multiplica H, y una vez obteniendo el factor común. Es H. Es igual a, voy a restar W' menos W, como son distintos, pues dejo expresada la resta, ¿verdad? N se cancela con N, porque los estoy restando, y eso solo me queda más X. Entonces voy a decir sea delta W, delta es un cambio en W, lo voy a definir como W' menos W, es decir, el nuevo salario menos el previo, menos el original, y ahora la expresión va a ser igual a delta W, que multiplica a los, que es igual a delta W más X.
Entonces, lo que acabo de hacer es nada más simplificar la notación y decir que delta W es la diferencia de salario, la diferencia de precios, si quieren verlo así. Y lo que nos interesa es saber X, es la variable de compensación, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a despejar en términos de X y voy a decir que X es igual a delta W que multiplica H menos delta W. El delta W lo dejo acá, este tiene más, pasa menos, es el menos que tenemos de este lado. ¿Sí? Entonces, jóvenes, vamos a tener que X ahora es igual a encontrar el factor común, que es el cambio en el salario. Es igual al cambio en el salario que multiplica H menos 1. Entonces, estamos viendo la especificación que tiene X. Finalmente, recuerden que aquí H es un valor que está entre 0 y 1 porque es la fracción de pi, la fracción de 1 que destino a no trabajar. Entonces, como esto es menor a 1, generalmente esto, a menos que sea 1, ¿verdad? Usualmente es menor a 1, esto nos va a quedar negativo. Entonces, la idea es que no nos quede negativo. Por ejemplo, coloco 0.5 menos 1 menos 0.5. Entonces, lo que voy a hacer es reescribir esta expresión de modo que me quede con signo más. Entonces, vamos a decir que X es igual a delta W menos 1 menos H. Este menos que acaba de sacar es prácticamente esta misma expresión, solo que representada de otra manera, ¿verdad? ¿Sí? Lo menos por más me queda menos, y menos por menos me queda más, es lo mismo. Solo que ahora ya este paréntesis me queda con signo positivo. Y 1 menos H, jóvenes, ustedes saben que 1 menos H es la fracción de un día que no estoy descansando. Entonces, lo que no estoy descansando en nuestro modelo implica que lo estoy trabajando. Entonces, X va a ser igual a menos delta W por L. O bien, como lo tenemos en las diapositivas, X es igual al negativo de lo que estaba trabajando antes por el cambio solar. Pues, jóvenes, ya tenemos la expresión de la variable de compensación. O sea, este X, jóvenes, nos asegura, por una parte, que estamos recogiendo el nuevo salario, obviamente, lo que lo tenemos acá, y también que el poder de compra es idéntico al del equilibrio inicial. ¿Por qué? Porque estoy tomando la condición inicial de ocio. Obviamente, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es interpretar esto. No solo calcularlo, tenemos que interpretar cómo opera el X y cómo efectivamente nos sirve para poder controlar la riqueza. ¿Sí? Entonces, solo voy a esperar que ustedes lo terminen de copiar, porque ya lo tienen, y voy a explicar cuál es la intuición de X. ¿Sí? De acuerdo a la especificación, obviamente, porque ya explicamos un poco qué significa. Voy a borrar acá, voy a borrar de este lado. Ahí está. Entonces, jóvenes, nuestra variable de compensación, nuestra variable de ajuste, tiene la forma X negativo de lo que estaba trabajando antes, cambio en los salarios. Vamos a poner un caso para poder explicar un poquito la intuición de X. Vamos a poner en el primer caso que W' es mayor a W. ¿Sí? Jóvenes, si W' es mayor a W, dada la definición de delta W, pues delta W va a ser positivo, ¿verdad? Delta W va a ser mayor a 0. Si delta W es mayor a 0, dada esta especificación de X, ¿qué signo va a tener X? Pues X va a ser, como este es más, y este es menos, más por menos, pues va a ser negativo. ¿Y qué significa que sea negativo, jóvenes? ¿Quién me puede ahora explicar ese signo negativo? ¿Qué nos está diciendo ese signo negativo en la variable de compensación? Vamos a preguntar. Vamos a ver, le quiero preguntar a... Lick, perdona, ¿tendrá que ver con la pendiente? ¿Está X? Sí. Vamos a ver.
No tanto con la pendiente. Fíjense que la pendiente siempre va a estar dada por W. O sea, sí va a afectar el caso de los ingresos. O sea, cuando nosotros vemos la separación, aquí tenemos los gastos y aquí tenemos los ingresos. Pero el hecho que sea negativo, Carlos o compañeros, ¿qué nos estaría diciendo en el contexto del problema que estamos encontrando? Es decir, tenemos un salario más alto. Entonces, si hay un salario más alto, ¿qué está pasando con mi poder de compra? O el poder de compra de cualquier persona si aumentan sus ingresos laborales. También ¿Aumenta? aumenta su ingreso. Exactamente. Bueno, es que también va a aumentar. Pero recuérdense que la demanda compensada lo que hace es mantener invariante el poder adquisitivo de la condición inicial. Entonces, ¿qué debo de hacer con mi variable de ajuste? Dicho de otra manera, ¿qué debo hacer con los ingresos para poder tener el poder de compra que tenía antes? ¿Tengo que colocarle un impuesto o darle un subsidio? Recuérdense que su nivel de riqueza aumentó porque aumentó el salario. Impuesto. Exactamente. Fíjense que yo quiero estar en la condición inicial. Entonces lo que debo de hacer es imponerle un impuesto a partir de los ingresos para que esta gente retorne a la curva de indiferencia inicial. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si se dan cuenta, estoy controlando la riqueza. ¿Sí? Porque si aumenta el salario, ustedes van a tener más riqueza. Dado que nada más quiero el efecto sustitución, voy a sujetar la riqueza. ¿Cómo lo hago? A través de X. X va a ser un impuesto de tal manera que su poder adquisitivo no va a subir. Se va a mantener en la condición inicial. ¿Sí? Es decir, en la curva de indiferencia del equilibrio base. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a tener cuando aumenta el salario es un impuesto. ¿Sí? Esto de acá sería un impuesto. Y lo podemos ver del lado de los ingresos. Miren, aquí tengo mis ingresos más un X que es negativo. Entonces esto va a mermar sus ingresos. Pero esta magnitud que tenemos acá nos asegura que ese impuesto va a ser de tal manera que el poder de compra sea el mismo de la condición inicial. O sea, no queremos castigarlo de sobremanera, ni castigarlo menos, sino que el castigo va a ser de tal manera que su nivel de satisfacción sea el mismo que el de la condición inicial. Y ya lo vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy manteniendo el nivel de ocio del equilibrio inicial, ¿de acuerdo? El nivel de ocio de la condición inicial. ¿Sí? Segundo caso, ¿qué es lo que pasa si W' es menor a W? Aquí tengo 50 y aquí tengo 100. Pues esto va a ser negativo. Entonces lo que va a pasar es que delta W va a ser menor a 0. Por ser menor a 0, esto va a ser negativo. Y por este negativo nos queda que X es mayor a 0. Entonces, jóvenes, ¿quién me indica qué está pasando ahora? Pues el poder adquisitivo está bajando y necesita un subsidio para nivelarse de la... En la riqueza. Excelente, muy bien, Jacqueline, eso es lo que está pasando. En este escenario en el cual hay una merma en sus ingresos laborales, lo que va a pasar es que nosotros vamos a ajustar la riqueza. ¿Cómo? Con signo más. Ahora vamos a tener un subsidio. Un subsidio que se va directamente a los hogares. ¿Sí? De tal manera que su poder adquisitivo se va a mantener en la condición inicial. Muy bien, jóvenes. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un subsidio. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Me pareció muy interesante porque es un ejemplo que Ana María nos lo dio a primera hora y lo podemos ver en el caso de la pandemia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasó en el caso de la pandemia? Mucho del empleo se vino abajo, los salarios en algunos casos bajaron también. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Ministerio de Finanzas? ¿Verdad? Al final mandó transferencias no condicionadas. Ustedes se acordarán, ¿verdad? Que se podía sacar una sola vez en el cajero. Y eso, el objetivo que tenía era un poco equiparar el poder de compra, es decir, que no hubiese un deterioro en la capacidad de compra de los agentes, ¿verdad? ¿Sí? Eran que eran como 300 o 500, no recuerdo, ¿verdad? Que se les daban 2 pagos en un pago, ¿verdad? ¿Se acordarán ustedes que eso pasó en el mero punto crítico de la pandemia? ¿Verdad? Entonces, algo así es la idea de lo que tenemos acá. Digamos, el desempleo o bien caídas en los salarios genera un detrimento en el poder de compra, pero para poder compensarlo se genera un subsidio. Y eso es lo que tenemos de este lado. Al entrar con signo más, se mejora el poder de compra de los agentes, pero ese poder de compra es consistente, vuelvo a repetir, con la condición inicial. Esa es la clave. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es, dado que ya sabemos cómo opera X a través del signo, es ¿por qué X tiene esta especificación?
Y sabemos que el signo opera de tal manera que el poder de compra se mantenga invariante. ¿Pero por qué en esta magnitud? Es muy sencillo. Dado que queremos preservar el consumo y el ocio de la condición inicial, tenemos que tomar en cuenta lo que estaba trabajando antes de que cambiaran los salarios. Porque cuando aumenta el salario, esta gente empieza a trabajar más. Como queremos preservar su ocio, el ocio y el equilibrio inicial, vamos a tomar en cuenta lo que estaba trabajando antes. Y obviamente lo que estaba descansando antes. ¿Y cuánto va a ser la magnitud? Pues por cuánto esté cambiando el salario. Si el salario está cambiando en 100 quetzales, pues le voy a quitar 100 quetzales por la fracción del día que estaba trabajando antes, ¿sí? Y eso me va a permitir, pues, preservar a la gente en la curva de indiferencia inicial, ¿sí? Pues, jóvenes, ya explicamos un poquito de X. Fíjense que X al final es una variable que permite regular el poder de compra para que sea idéntico a nuestro escenario base, ¿sí? ¿Alguna inquietud hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Entonces ya con esto, ¿sí? Adelante, Auri. Perdón, gracias. No, adelante. Solamente en el primer caso donde se controla la riqueza, yo asocio este impuesto como el ISR, ¿verdad? Creo que son de 5,000 en adelante, los que ganan 5,000 en adelante pagan un impuesto diferente. Ahora mi pregunta es, ¿qué trasfondo o qué análisis económico hay detrás de este supuesto? O sea, ¿por qué razón se controla la riqueza? Sí, exactamente. Fíjese que de hecho las dos son excelentes observaciones, observación y pregunta. Exactamente. La primera es una excelente observación y lo podemos tomar como una especie de ISR, porque a partir de cierto nivel de riqueza, la tasa como tal impositiva aumenta. O sea, no solo en nivel, sino en tasa, ¿verdad? Digamos que yo paso ya a otro renglón con ingresos altos, ya la tasa sube. Y fíjense que lo que señala Auri es muy importante, porque esa macroeconomía tiene un nombre, y esa macroeconomía se le llama estabilizadores fiscales automáticos. El ISR, voy a anticipar un poquito porque se lo van a ver en un curso que se llama Política Económica. El ISR, es decir, esa tasa impositiva que depende de la renta, permite regular un ciclo económico, ¿verdad? Cuando la economía está en un boom, cuando está en una fase expansiva muy fuerte, que puede generar presiones inflacionarias, que puede ser nocivo para una economía cuando son muy altas, pues una forma de poder regular el ciclo es a través del ISR, ¿verdad? Porque como muchos están ganando ingresos altos, pues el ISR permite sacar de circulación mucho del ingreso. Entonces al final el ISR se convierte en un estabilizador. ¿Estabilizador, cómo dijo Lick? Lo voy a colocar acá. Sí, gracias por la observación. Son estabilizadores fiscales porque vienen por el lado del fisco. Estabilizadores fiscales automáticos. Automáticos porque no se involucra ninguna política como tal desde afuera, exógena, sino que es la misma estructura del ISR la que genera esa suavización del ciclo, ¿verdad? Ellos ya pueden buscar sobre eso, es excelente. Entonces, el ISR lo que hace es estabilizar, suavizar el ciclo, ¿verdad? Porque saca mucha de la riqueza vía ISR. Hay muchos agentes que ganan mucha riqueza. Entonces, se viene a la mente porque efectivamente lo que señalaba es un buen ejemplo de lo que ustedes van a ver en macroeconomía como estabilizador fiscal automático. Y sería como el caso del impuesto que estamos viendo acá. Ese sería el primer comentario en función a la primera observación que me parece muy acertada, la verdad. ¿Sí? Ahora la segunda observación, que era una pregunta, iba dirigida al caso de por qué nosotros buscábamos regularlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué buscábamos, digamos, ajustar el presupuesto? Y la idea es la siguiente, porque este está un poquito en el espíritu de lo que estamos haciendo de efecto sustitución y efecto ingreso. Lo que pasa es que cuando aumenta un precio, de forma simultánea los dos efectos están operando. O sea, los dos efectos, sustitución y riqueza, operan al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos que encontrar una forma de poder controlar la riqueza, pero considerando el nuevo precio. ¿Sí? Es como les indicaba el caso de los combustibles, ¿verdad? Aumenta el precio de los combustibles y ya estoy percibiendo el efecto en mi riqueza. Entonces la idea es, para ver nada más la sustitución, lo que tengo que hacer es recoger el nuevo precio del combustible y al mismo tiempo controlar la riqueza para que la riqueza no se nos vaya.
Porque si no controlo la riqueza, inmediatamente va a caer mi poder de compra. Voy a tener menos utilidad y obviamente cuando dejo de demandar es el fruto de dos cosas que están pasando al mismo tiempo. ¿Sí? Digamos que sería el equivalente a decir lo siguiente. Imagínense que todos ustedes ya tienen como mínimo 61 en microeconomía 2. Imagínense que les digo eso el día de hoy. La pregunta es ¿cuántos de ustedes se quedan a la clase? Pues ahí voy a ver, haciendo ese ejercicio hipotético, yo puedo ver quiénes se quedan porque les gusta la micro, o bien quiénes se quedan porque, digamos, y los que se van es porque nada más querían ganar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, yo no sé, por ejemplo, quiénes están acá efectivamente porque les gusta la micro, o bien porque nada más, pues, les sirve para poder llevar la macro, porque les gusta más la macro. Entonces, una forma de poder separar esos dos grupos sería el siguiente. Es decir, miren, todos como mínimo van a tener 61. Los que se quedan acá es porque efectivamente les gusta la micro. Quienes no se quedan es porque les interesa más la macroeconomía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el rol que tiene este X es prácticamente el mismo, ¿verdad? Es venir y tratar de separar la sustitución del ingreso. Al momento de controlar la riqueza, yo puedo asegurar que lo que estoy viendo es pura sustitución. Entonces, este X lo que me permite es ver la sustitución. Porque la riqueza, ustedes ya la están controlando. Ya sea con un impuesto o bien con un subsidio. Entonces, por ahí iría la respuesta ahorita. Y casi por ahí va su pregunta, ¿verdad? Queremos controlar la riqueza de tal manera que opere nada más la sustitución. Me quedó muy claro, Lick. Muchas gracias. No, usted abrió excelentes Claro, observaciones y preguntas. Y Sí, adelante. ahorita que nos está dando ejemplos un poquito más didácticos, por ejemplo, a mí me vino la duda ahorita con lo de la gasolina, que se está dando un subsidio porque subió mucho, pero al mismo tiempo se pagan impuestos de la gasolina, entonces están trabajando los dos enfoques, ¿no? Sí, ahí van como, digamos, primero el hecho de que el subsidio no se les dé directamente a los hogares, ¿verdad? Sino que se les dé a los que venden el bien, ¿verdad? Por ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Y segundo es el hecho que usted señala, ¿verdad? Ahí hay un impuesto y hay un subsidio, prácticamente se nulifican, porque dependiendo de la magnitud de uno y de otro, es como cuál efecto va a dominar. Pero en términos concretos, Emilio, efectivamente, ahí encontramos los dos efectos, ¿verdad? Sustitución por un impuesto a los combustibles. Si se llegase a aumentar, pues obviamente genera la sustitución de combustible por otro bien, ¿verdad? Y digamos, el otro efecto de compensación es el de darles un subsidio. Pues ahí efectivamente chocan los dos efectos, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de uno y el otro, pues se puede definir cuál es el efecto neto, ¿verdad? O el efecto final. Le hago una consulta. Sí, adelante, a ver, escucho. Y acá el subsidio a la gasolina, ¿por qué no se le podría aplicar al consumidor, sino que prácticamente se lo dan al productor? Exactamente, pienso que esas son las preguntas que nos debemos de hacer. Y eso tiene que ver más con juicios de valor, a ver, exactamente, yo considero que, bueno, ahí viene la parte de consideraciones y juicios de valor, ¿verdad? Sí. Yo considero que el beneficio se da mucho, es de mucho mayor efecto multiplicador cuando se da directamente a los hogares, ¿verdad? Que darlo a través de, uno no ve ese efecto directamente. Entonces, digamos concretamente, a ver, quiere que, bueno, lo que yo pienso es que hay un aspecto más de orden, más político que económico que está detrás de ese subsidio, ¿verdad? Porque el efecto se ve mucho más directo en los hogares. Obviamente ese argumento hay que demostrarlo, y es donde entra el economista. Dice, mira, fíjese que si se diese ese subsidio directamente a los hogares, pues las condiciones en economía serían mucho mejores, y eso es lo que hay que demostrar, ¿verdad? Pero coincido con usted. Esa pregunta que usted señala es la misma que nosotros debemos de hacernos, ¿verdad? Y obviamente demostrarlo. En mi caso, pues considero que el efecto es mucho más directo si va hacia los hogares, ¿verdad? Y no a través de. Exactamente. Buen punto. Sí, Lick, porque, por ejemplo, si dieran el subsidio a los hogares, pasaría como lo que usted comentaba de la pandemia, cuando dieron, no sé si 1,000 quetzales cada mes, 2, 3 meses, la economía era más dinámica, o sea que prácticamente el productor puede tener muchos subsidios, pero si el consumidor o la población no tiene el poder adquisitivo para comprarlos, no se movería la economía. Exactamente, y muchas veces ese efecto que se da a través, digamos, de las empresas,
pues no se ve directamente en los precios, que es lo que es un poco lo que se está observando, ¿verdad? A pesar del subsidio que ya se dio, la caída en los precios de los combustibles, pues no lo refleja todavía, ¿verdad? Entonces hay un efecto todavía de temporalidad que uno tiene que esperar a que efectivamente se traduzca en precios más bajos, tal vez no en el corto, sino en el mediano plazo, ¿sí? Entonces hay varias formas de poder fundamentar que efectivamente, otra es la que usted señala, ¿verdad? El dinamismo en la actividad económica es mucho más claro cuando se da directamente a los hogares, ¿sí? Yo creo que más responde a cuestiones no técnicas ni económicas, sino de orden extraeconómico. Efectivamente, a ver, ¿sí? Muy buen punto, excelente. Y son aspectos que van a discutir, obviamente, en cursos ya más avanzados de su carrera, pero qué bueno que ya lo están visualizando. Excelente. Pues jóvenes, pues ya discutimos este aspecto de X, es muy importante. Creo que las observaciones y comentarios que ustedes hicieron son relevantes para poderlo comprender bien. Creo que se comprendió muy bien gracias a los ejemplos que ustedes nos dieron. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Nuevamente nos vamos a sumergir en la parte del modelaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a construir la especificación de las demandas, tanto ordinarias como de las demandas compensadas, tomando en consideración que nosotros ya sabemos que X es la variable que nos permite ajustar la riqueza de los agentes, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos toca hacer ahora es construir las demandas ordinarias y compensadas en su especificación, dado que ya sabemos cómo se construye X, ¿sí? Muy bien, entonces voy a borrar por acá, ¿les parece? Y vamos a construir, vamos a colocar aquí, vamos a construir aquí las demandas ordinarias. Se acuerdan que las ordinarias son las marshallianas iniciales y finales. Vamos a tener las demandas Hicksianas, que son las compensadas, para cada uno de los bienes, ¿verdad? Entonces, si quieren, iniciamos con el ocio, ¿sí? El ocio, por ejemplo, va a depender del salario inicial y del ingreso extralaboral. La demanda compensada, que la vamos a representar con esta notación, jóvenes, ¿sí? Este supraíndice C va a hacer referencia a compensado. Entonces, la demanda de ocio compensado va a depender de W', es decir, del nuevo precio, del ingreso extralaboral y de qué más, jóvenes. ¿Quién me ayuda? Y de la variable de ajuste. Excelente, muy bien, Jacqueline, de X. Porque recuérdense que esta demanda compensada es el equilibrio partiendo del presupuesto ajustado. Entonces veamos la especificación. Fíjense que uno podría construir el problema de optimización acá y resolverlo a través del método lagrangiano, pero nosotros sabemos a partir de la forma paramétrica la estructura que tienen las demandas óptimas. No es necesario resolver ese problema de forma analítica y detallada. Entonces podemos hacer de forma sencilla. Por ejemplo, ¿qué ya sabemos nosotros? Nosotros ya sabemos que la demanda ordinaria de ocio tiene la forma 1 menos alfa, W más N partido W. ¿De acuerdo? Esto hicimos la deducción que viene del método lagrangiano, ¿verdad? Podría hacerse lo mismo acá, jóvenes. Construir el lagrangiano y resolver. Pero no es necesario, dado que nosotros lo pueden hacer ustedes como ejercicio, considerando el presupuesto ajustado que teníamos acá, como restricción. Pero no es necesario, nosotros sabemos que los ingresos se van a afectar por la variable de compensación que nos comentó Jacqueline. Entonces tendríamos acá que nuestra demanda, lo voy a colocar en rojo, nuestra demanda compensada de ocio es igual a esta elasticidad, 1 menos alfa, W', miren, considero el nuevo precio, ingreso extra laboral, y voy a borrar porque si no se van a... más X, miren, partido W, prima.
¿De acuerdo? Estamos considerando el nuevo precio del ocio junto con la variable de ajuste. Entonces, eso nos asegura recoger la información de mercado y estar en la curva de indiferencia inicial, porque el poder de compra va a ser el mismo. Entonces ya la tenemos. Si quisiéramos hacer el método de la Lagrangiano, llegaríamos al mismo resultado, jóvenes. O sea, que lo pueden hacer como ejercicio. Ahora veamos el caso del consumo. Lo mismo, jóvenes. El consumo va a ser igual a la fracción alfa de W más M. Esta sería como la demanda ordinaria inicial de consumo, ¿verdad? Mientras que la demanda compensada de consumo, pues solo se acuerdan de colocar esta C. Y mucho ojo, el supraíndice C es compensado, eso me hizo falta cambiar. C compensado va a ser igual a la fracción alfa W' más M más X. ¿Sí? Y la oferta, podemos ver la oferta, aquí lo que tenemos son demandas, ¿verdad? Pero si quisiéramos la oferta de trabajo, que sería este L, que va a ser igual, pues se acuerdan que lo definimos como alfa menos 1 menos alfa, voy a colocar bien, N partido W. Para el caso del trabajo, con la compensación, que va a ser igual a alfa menos 1 menos alfa, o esto en rojo, lo voy a borrar nuevamente. L compensado va a ser igual a alfa menos 1 menos alfa N más X partido W', porque estamos recogiendo el nuevo precio. Y estas van a ser nuestras funciones de referencia para el ejercicio cuantitativo que vamos a hacer el siguiente día, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, jóvenes, las formas paramétricas prácticamente son de mucha utilidad para nosotros, porque nos dan fórmulas. Les vuelvo a repetir qué característica tienen las demandas hicksianas o compensadas. Recogen los nuevos precios, W', pero ajustan la renta de tal manera que el poder de compra es consistente con el equilibrio inicial. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a volver a la gráfica para que ustedes vean qué fue lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? Solo voy a esperar que todos lo terminen de copiar para poder analizar la gráfica nuevamente. Bueno, igual mientras que terminan de copiar, yo creo que la mayoría lo copió. No sé si tienen alguna inquietud hasta acá, una duda. Ya vamos a ver un ejemplo numérico, no la clase del día de hoy, sino la clase del día lunes, donde ya podemos aplicar esto a números, ¿verdad? Pero por el momento, pues, vamos a trabajar con las formas paramétricas. Bien, jóvenes, entonces pasemos a la gráfica, si les parece. Una ventana, gráfica, compartir. Entonces vamos acá, jóvenes, ya dijimos qué valor tiene X, qué especificación tiene X, y ya explicamos esto, ¿verdad? Nuestra variable de compensación, ¿sí? Entonces vean acá, jóvenes, ahora sí, ya podemos hablar del efecto sustitución y el efecto ingreso. La clave está en la demanda compensada. Miren, este es el punto crítico para poder separar los efectos, ¿sí? Fíjense, este punto C lo que nos permite es controlar la renta. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya les indiqué, tomando en cuenta los nuevos precios y ajustando de tal manera que el poder de compra sea idéntico al de A. Entonces, ¿cómo encontramos la sustitución? Fíjense que la sustitución no va a ser nada más que la demanda hicksiana, que es esta que teníamos en C, menos, perdón, la demanda ordinaria inicial. ¿Sí? Si se dan cuenta, me voy hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Pues que cuando se encarece un bien, dejo de demandarlo. Miren. Como se encarece el ocio, dejo de demandar ocio y me traslado al punto C que está en la misma curva de indiferencia. ¿Qué implica estar en la misma curva de indiferencia? Que el poder adquisitivo es el mismo que tengo en A. Porque la utilidad es la misma. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Hay un efecto riqueza.
¿Sí? ¿Qué significa el efecto riqueza? Si aumenta el salario, tengo más ingresos. Y como tengo más ingresos, pasa lo que tengo en verde. Miren, ¿qué pasa en verde? Empiezo a demandar ocio porque tengo más riqueza. Es decir, no, miren, el lunes no voy a trabajar, me voy a Antigua. ¿Sí? Entonces es lo que tengo en verde. Como ambos efectos van en signo contrario, al final el efecto dominante es el que va a tener un efecto resultante en la demanda final. Entonces aquí el efecto dominante es la sustitución, miren, en magnitud. Entonces al final voy a ofrecer más trabajo porque el ocio es más caro. Entonces la clave está en tener un presupuesto ajustado que nos permita generar una demanda óptima que le vamos a llamar demanda compensada, o es la demanda ficción. ¿Sí? Fíjense que esa relación entre las demandas compensadas y las demandas ordinarias se resume en algo que se llama ecuación de Zlotowski, que vamos a ver a continuación. La ecuación de Zlotowski lo que nos permite, jóvenes, es separar los efectos, haciéndolo para ello a través de la demanda compensada. ¿Sí? Entonces, el último tema de la clase del día de hoy va a ser explicar un poquito qué es la ecuación de Zlotowski y cómo la ecuación de Zlotowski va a dar cuenta del cambio en la demanda de ocio a través de esas dos fuentes, sustitución e ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a escribir en su cuaderno, en sus copias, ecuación de Zlotowski, el último tema de hoy. Voy a borrar. De hecho, esto también ya lo voy a borrar, jóvenes. Sí, voy a borrar. Y ahí nos va a servir para el ejemplo numérico lo que ustedes hicieron de tarea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El 100 y el 160 de ingreso laboral. Vamos a utilizar los resultados que ustedes obtuvieron para poder hacer un análisis a través de la ecuación de Zlotowski. Lo que pasa es que la ecuación de Zlotowski, jóvenes, requiere la demanda hicksiana. ¿Sí? Entonces, ahorita ya lo vamos a definir y van a ver cómo la demanda hicksiana termina siendo la variable del punto crítico, digamos, el punto de referencia. Ahora dijimos como título ecuación de Zlotowski, economista ruso, jóvenes. Nombre, si no estoy equivocado, es Eugene Zlotowski. A esta ecuación se le llama de esa manera porque también contribuyó al análisis cuantitativo de los efectos. ¿Sí? Pues jóvenes, ¿qué es lo que pasa si nosotros nos preguntaran en la calle, van caminando ustedes y dicen, bueno, él es economista, y le preguntaran, ¿qué es la ecuación de Zlotowski? Ahí te la vamos a escribir, vamos a decir que es una ecuación que permite explicar el cambio en la demanda de un bien para nuestro caso es ocio, ¿verdad, jóvenes? Mediante dos componentes. Efecto sustitución, ingreso. O sea, la ecuación de Zlotowski es una herramienta que nos permite explicar cómo cambia la demanda de un bien. O sea, nos explica el cambio. ¿A través de qué? A través de dos componentes. Sustitución e ingreso. Entonces vamos a ver cómo es la ecuación de Zlotowski. Fíjense, la ecuación de Zlotowski explica el cambio en la demanda de un bien. Entonces aquí tengo el cambio en la demanda de ocio. ¿Cómo definimos este cambio en la demanda? Pues no va a ser nada más que la demanda. Y es mucho ojo en la anotación que voy a utilizar, jóvenes, ¿sí? Yo creo que están ahorita escribiendo, me interesa que ustedes vean la anotación que voy a utilizar. ¿Sí? Pero espero que todos lo tengan ya copiado hasta acá. Entonces vean cómo lo voy a escribir. El cambio en la demanda no es nada más que la diferencia entre los dos puntos de equilibrio que vimos en la diapositiva 1, ¿se acuerdan? Entonces
Pues es la diferencia entre la demanda ordinaria final. Entonces, la demanda ordinaria final, H, pues depende del nuevo salario y del ingreso ex laboral, menos la demanda ordinaria inicial, que depende del ingreso inicial y del ingreso ex laboral. Es como si viésemos en la diapositiva el punto B menos el punto A. ¿De acuerdo? El B es el que estaba arriba y el A es el que estaba abajo. Yo quiero explicar esto. Entonces, la ecuación de Dlosky explica este cambio en la demanda. ¿De dónde viene el cambio en la demanda? Porque tengo un nuevo salario, miren. Entonces, aquí lo que tengo es una demanda ordinaria final y una demanda ordinaria inicial. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a explicar? A través de dos efectos, a través de dos componentes, que es lo que dice Dlosky, a través de esa ecuación. Entonces, vamos a decir, ahora sí, entramos a la ecuación de Dlosky. El cambio en la demanda va a ser igual a el cambio en H por sustitución más el cambio en ocio por ingreso. Esta es la primera ecuación del sistema de Dlosky, digámoslo así. ¿Se puede trasladar una ecuación? Sí, ya lo vamos a ver cómo. Esta sería mi primera ecuación. Yo puedo explicar el cambio en la demanda a través del cambio en sustitución, el efecto sustitución, más el cambio en ocio por el efecto ingreso. O sea, esto es como si escribiera efectos, yo escribiera acá efecto sustitución más efecto ingreso. Es lo mismo. Bueno. Lo podemos ver así. Sustitución, ingreso. Ahora, jóvenes, el cambio por efecto sustitución, aquí va a ser igual. Mucho ojo, jóvenes. Aquí la variable relevante, que es la demanda hixiana, porque es la que está controlando la renta. Entonces, como controla la renta, nada más veo la sustitución. Entonces, esto va a ser igual a la demanda compensada, que depende de W', depende de N y depende de X, menos la demanda ordinaria inicial, que depende de W y de N. Pues sería nuestra ecuación 2 del sistema de ecuaciones en la ecuación de Dlosky. O el sistema de Dlosky, si quieren verlo así. Pues aquí lo que estoy haciendo es que estoy controlando la renta, de tal manera que estoy recogiendo el nuevo precio y lo estoy restando a la demanda ordinaria inicial. ¿Qué relación existe entre estas dos demandas gráficamente? Son equivalentes, ¿no? Son la misma cosa. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido gráficamente? Que en la pendiente, bueno, en la curva se presentan en la misma curva de indiferencia, perdón. Exactamente, muy bien, ya que estas dos demandas están en la misma curva de indiferencia. ¿Por qué no son iguales? Porque en esta tengo el nuevo precio y en esta no. Pero es correcto, muy bien, Jacqueline. Ambos están en la misma curva de indiferencia. Ahí tengo el efecto sustitución. Pero también lo puedo explicar por este efecto, que sería el efecto ingreso, riqueza o renta. Y esto va a ser igual a la demanda ordinaria, que es una H, espero muy parecido. La demanda ordinaria final, que depende del nuevo salario, ingreso ex laboral, menos la demanda hixiana, que es la que incluye la variable de ajuste. ¿Sí? Y esta es la ecuación 3. Esta es la ecuación del 2 que está integrada por 1, 2 y 3, que prácticamente es la ecuación 1. Fíjense que 2 y 3 lo podemos sustituir en 1. Tendríamos directamente ahí la ecuación del 2. ¿Sí? Termina siendo nada más una ecuación. La 2 y la 3 la sustituye en la 1 y tendría la ecuación común. O bien lo pueden desglosar en estas tres ecuaciones. Bueno, ¿cómo sabemos que la ecuación de Dlosky da cuenta del cambio en la demanda? Pues muy sencillo. Sumemos ambos efectos. ¿Qué pasa si sumo sustitución más ingreso? ¿Qué me quedaría? O dicho de otra manera, ¿qué función de demanda se cancelaría? ¿Qué preguntó? Perdón, se me congeló un ratito la pantalla.
No hay ningún problema, sí. De hecho, la pregunta es muy importante, es al momento de sumar efecto sustitución más efecto ingreso, ¿qué es lo que nos quedaría? O les preguntaba de forma equivalente, ¿qué demanda se cancelaría al momento de hacer la suma? Donde está consumo prima. Perdón, W prima. Exactamente, o sea, fíjense que se cancelaría, creo que fue Mira que me indicó, se cancela la demanda egipciana. Si yo sumo esto con esto, voy a cancelar esto de acá, con esto de acá, ¿y qué me quedaría? Pues me quedaría el cambio en la demanda de ocio, que sería nada más la demanda ordinaria final menos la demanda ordinaria inicial. Entonces sería B menos A. ¿Todos lo ven? Aquí lo tengo, miren, B menos A. Entonces al final lo que hace la ecuación de Slotsky es separar los efectos, pero utiliza como variable o como punto de inflexión, si quieren verlo así, como punto crítico, ¿qué utiliza Slotsky para poder hacer la separación? ¿Cuál es el instrumento, la herramienta intermedia que utiliza para poder separar sustitución de ingreso? La demanda. La X. Exactamente, es la demanda egipciana, que obviamente X pues forma parte de ella, ¿sí? O sea, X termina siendo la variable de ajuste que está contenida dentro de la demanda egipciana. Excelente, ¿sí? Pues jóvenes, si ustedes quieren verlo en la gráfica, esto sería C menos A. C está en la misma curva de indiferencia que A. Mucho ojo, ustedes lo pueden observar en la gráfica. C menos A están en la misma curva de indiferencia. Entonces, jóvenes, una característica para poder estudiar el efecto sustitución es que siempre se calcula sobre la misma curva de indiferencia. Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el efecto ingreso? Pues va a ser igual a B menos, jóvenes, B menos C. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos acá? Pues tenemos B menos. Entonces, jóvenes, si les debiera identificar cuál es la ecuación de Slotsky, es 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, ustedes pueden sustituir 2 y 3 en 1 y tener nada más una ecuación. Aquí lo separamos en 3, ¿verdad? Pero al final termina siendo la misma ecuación de Slotsky, ¿sí? Entonces, tal como ustedes vieron en la definición, la ecuación de Slotsky permite explicar el cambio en la demanda. Miren, la demanda final desde la inicial a través prácticamente de la demanda compensada. La demanda compensada pues contiene nuestra variable de ajuste, que era lo que ustedes me indicaban, ¿sí? Pues jóvenes, excelente. Fíjense que nosotros ahora ya tenemos una herramienta para poder calcular. Obviamente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajarlo con números para darle sentido a lo que tenemos acá. Pero el espíritu es ese. En la sustitución voy a controlar la riqueza. ¿Cómo? A través de esta demanda egipciana. ¿Por qué? Porque X me lo permite. Si controlo la riqueza, voy a dejar que opere libremente la sustitución. ¿De acuerdo? Porque estoy considerando el nuevo precio. ¿Sí? Excelente, jóvenes. Entonces, lo vamos a sacar hasta acá. Entonces, terminamos a buena hora y hasta acá ya viene el salón de primera hora. Y el día lunes ya vamos a ver un ejemplo numérico con lo que ustedes pues hicieron de tarea, que fue encontrar las demandas ordinarias con 100 y con 160. ¿Se acuerdan? Esa fue la tarea que ustedes hicieron. O que, digamos, les pediría que la tengan para el día lunes para fines del ejercicio que nosotros vamos a hacer. Voy a hacer la anotación, jóvenes, antes de terminar, que hay una versión, digamos, mucho más cuantitativa de la ecuación de Slotsky que tiene que ver con derivadas, ¿sí? Que también tiene al final como punto de referencia la demanda compensada, solo que construida de otra manera, ¿sí? Yo les comento esto porque si ustedes lo revisan en el libro de Nicholson, pues van a encontrar una versión más de derivadas. Efectivamente es como se construye, pero aquí tenemos una versión, digamos, mucho más intuitiva, ¿verdad? ¿Sí? Que al final de cuentas siempre nos explica el cambio en la demanda a través de los dos efectos. ¿De acuerdo?
Entonces, jóvenes, nuevamente lo dejo hasta acá. Les agradezco siempre su colaboración y participación y nos vemos el día lunes. Sí, este viernes no tenemos clase. Que tengan feliz fin de semana de forma anticipada y nos vemos la otra semana, día lunes. ¿De acuerdo? Tengan feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias a saludarles. Feliz noche. Sí, Carlos, adelante, le escucho. No, perdón, Lick, ahí. Nada más. Por ahora nada, Lick, gracias. Bien, Perdón. perfecto, no hay problema. Licenciado, disculpe. Sí, Oscar, adelante. Fíjese que tuve un problema ahorita con el internet y me tuve que conectar a través de mi teléfono. Me sacó Sí, me extrañó que no lo vi. Ya lo último dije, ¿será que...? el internet, no sé qué pasó. Bueno, no fue el internet, sino fue la computadora que por algo no reconoce la señal de internet. Pero tal vez solo me haría favor de explicar lo de la ecuación de Slosky, que cabal ahí donde me quedé fuera. Claro. Sí, yo les indicaba a los compañeros que usted se quedó por acá. ¿Sí vio cuando la construimos? Esta parte ya no la vio, la 2 y la 3. Fíjese que cabal me quedé cuando terminó de escribir la definición de la ecuación. Sí, fíjense que al final lo que les indicaba a los muchachos es que en la 2 lo que nosotros hacemos es que utilizamos la demanda compensada como referencia para poder controlar la riqueza. Entonces aquí lo que estamos haciendo en el efecto sustitución es que tomamos 2 puntos en la misma curva de indiferencia. Como están en la misma curva de indiferencia, estamos seguros que el nivel de riqueza está controlado. Entonces nada más está operando la sustitución de lo caro, que es el ocio, por lo barato, ¿verdad? Que en este caso pues, sería trabajar y consumir un poquito más. Entonces aquí el efecto sustitución en la ecuación de Slosky lo que dice es, vamos a controlar la riqueza a través de X, de modo que esta demanda considere el nuevo salario junto con la compensación. Entonces esto me permite estar en la misma curva de indiferencia y ver cómo cambia nada más por el hecho de que cambie el precio. Entonces este sería equivalente al C que teníamos en la gráfica menos el A. ¿Se acuerda que el C era el punto de equilibrio con el presupuesto ajustado, el de la línea punteada rosa? Ese sería el efecto sustitución. Mientras que el efecto ingreso, pues prácticamente es el residuo, ese remanente, que sería la demanda ordinaria final, la final es la que tiene el nuevo salario, sin la compensación, ¿sí? Menos la demanda hixiana. O sea, aquí lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es prácticamente soltar el impuesto. Es decir, miren, ya me sirvió el impuesto para poder controlar la riqueza. Ahora le devuelvo el impuesto. Entonces aquí lo que estamos viendo ya es el efecto riqueza. Es decir, miren, las horas extras ya se las damos a usted, entonces ya puede gastarlas. Técnicamente, ¿a qué es equivalente? Pues es tomar la demanda final menos el punto pivote, digámoslo así, que es la demanda compensada, B menos C. Entonces les indicaba a los compañeros que este sistema lo podemos pasar nada más a una ecuación, o sea, la ecuación de Slosky es prácticamente nada más una, ¿verdad? Porque podemos sustituir 2 y 3 en 1, ¿sí? Tomamos esto, lo colocamos acá, más esto lo colocamos acá, y ya tendríamos los 2 efectos, sustitución y riqueza. ¿Cómo sabemos, le decía a los compañeros, cómo sabemos que estamos explicando el cambio en la demanda? Pues muy sencillo. Sumamos los 2 efectos que están contenidos acá, que forman parte de la ecuación de Slosky, y les preguntaba, ¿qué demanda es la que se cancela? Pues la demanda pivote. Decían, se cancela la demanda hixiana, ¿bien? Este más se cancela con este menos, ¿y qué me queda? Al momento de sumar, me queda la ordinaria final, menos la ordinaria inicial, que es precisamente el espíritu de la ecuación de Slosky, que es explicar el cambio en la demanda. Estamos explicando cómo cambia la demanda de B hacia A, ¿verdad? B es la final menos A que la inicial. Pero la variable fundamental, por lo que les preguntaba, es esta demanda compensada, porque es la que nos permite separar. Y al final esta es una construcción que se hace en economía para poder controlar, aquí viene la pregunta de Auri, que es muy importante, para poder controlar la riqueza. Le queremos controlar temporalmente, porque no es que el equilibrio final sea ¿verdad? Sino este es un equilibrio temporal, en la cual a través de X pudimos regulamos la riqueza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque si el salario cae, tenemos que darle un subsidio para dejarlo como antes.
Eso sí, recogiendo el nuevo precio. Tenemos que tomar el nuevo precio, y aquí lo tenemos bien. Entonces, para eso nos permite esta demanda compensada regular la renta. Ya después, pues, al final es el punto de inflexión, miren, como el punto pivote, el punto de separación, ¿no? Entonces, es un poquito la explicación de la ecuación de Losky. Les decía a los compañeros que hay una versión mucho más de derivadas, ¿verdad? Pero, les quise mostrar mejor esta, que es mucho más intuitiva, tiene más sentido y pues se puede aplicar de igual manera para poder separar efectos. Ok, sí, que casualmente donde iba a empezar a explicarla, se quedó bloqueando la computadora. Sí, al final ese es el espíritu un poquito, Oscar, de la ecuación de Losky, es explicar cómo cambia la demanda. Es decir, mire, fíjese que una parte es sustitución. Entonces, lo que vamos a ver el día lunes es decir, mire, fíjese que el 90% del cambio en la demanda es pura sustitución, mientras que el 10% es riqueza. Entonces, mire, como pesa más la sustitución, pues dejo de demandarlo. Y eso es importante, ¿verdad? Porque al final del día, si pesa más un efecto o el otro, dado que van en sentido contrario, pues puede definir que decide ofrecer más trabajo o bien descansar más, ¿verdad? Eso va a depender dependiendo de las magnitudes. Entonces, el día lunes lo vamos a analizar con magnitudes, pero es el espíritu de la ecuación de Losky. Tomar la demanda hicksiana como pivote para poder separar efectos. ¿Por qué? Porque las propiedades de la demanda hicksiana lo permiten, ¿no? Uno, a través de X, porque estamos controlando la renta. Estamos dejando que la renta sea la misma que antes. Estamos en la misma curva de indiferencia. Y dos, porque está considerando el nuevo precio. O sea, ahí tengo los dos casos, ¿verdad? Tomo el nuevo precio, pero no dejo que la renta se mueva. Entonces tengo nada más la sustitución. Ok, excelente. Gracias, licenciado. Igual como esto, dijo usted, vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Sí, vamos a ver el día lunes, ya vamos a ver un ejemplo numérico para poderle encontrar sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo calcularlo a partir de las demandas hicksianas que tenemos acá y cómo llevarlo a términos porcentuales que uno le encuentra como que más intuición, ¿verdad? Mire, 50% es sustitución y 30% que se dio renta. Entonces, ahí lo vamos a ver numéricamente también. Y vamos a retomar, obviamente, el punto que acá discutimos. Ok, excelente, licenciado. Ahí sí ya, por lo menos ya tengo la idea de qué fue lo que dijo. Sí, igual cualquier cosa me pueden preguntar si expliqué, de lo que expliqué ahorita, pues no se comprendió, ¿verdad? Pero es un poquito el objetivo de esta ecuación, ¿verdad? Separar, utilizando como referencia la demanda compensada. Ok, gracias, licenciado. Una pregunta, Lick. Bueno, esto yo le encontré como una analogía con lo que estamos viendo en estadística, o al menos de lo que nos habló el licenciado Rossi. Y es que usted acaba de decir algo muy interesante y es de que no es tanto la riqueza que pesa, sino que es un 10% para el poder adquisitivo y el resto es efectos sustitucionales. Entonces, eso tiene que ver con la parte que usted mencionó también hace rato de impuesto y del IS, o no sé si fue usted o licenciado Rossi, que mencionó que, por ejemplo, uno de los impuestos que se encarga como de bajar el poder adquisitivo de la gente es el ISR. Eso como que va de la mano, ¿verdad? Y es un poco lo que señalaba Aure. Porque al final, pues si usted ya alcanza cierto nivel de riqueza, ya la tasa impositiva también empieza a aumentar, ¿verdad? Entonces ahí va a afectar un poquito más la riqueza de los que tienen, aunque relativamente, ahí está la cuestión, relativamente puede ser que en términos, digamos, relativos en función al stock de riqueza, pues no sea lo suficientemente grande, ¿verdad? Pero como es un impuesto progresivo, se le llama, ¿verdad? Que vemos mucho en función de la riqueza, pues aquellos que tienen más son aquellos que se ven más afectados. Y es como una forma de poder regular la riqueza, ¿verdad? Exactamente. Sí, pues, que no haya como que mucha desigualdad, esa es la idea, ¿no? Esa es un poquito la idea, exacta, es un principio, aún cuando, digamos, ustedes van a ver en sus cursos posteriores, digamos, discusiones muy serias respecto a qué sería mejor, ¿verdad? Tener más que todo impuestos directos o impuestos indirectos como el IVA, ¿verdad? Es una discusión que siempre hay en economía y que ustedes, pues, obviamente la van a tener en sus cursos ya de macro, de política económica, ¿verdad? Existe esa disyuntiva. Cada uno, digamos, tendrá su opinión al respecto, ¿verdad? Hay unos impuestos que son más difíciles de recaudar que otros, ¿verdad? El impuesto al consumo, pues usted, al momento que va a consumir, lo está pagando. Ahí no hay chance a eludirlo, ¿verdad? Que un impuesto ISR, que tal vez sí es más posible
pues eludir el pago, ¿verdad? Entonces existen pros y contras de cada forma de estructura impositiva, ¿verdad? Pero si al final de cuentas, como el ISR termina siendo como esa variable de ajuste sobre la riqueza, ¿verdad? Lo que pasa es que no es lo suficientemente grande para decir que eso va a regularizar la riqueza de todos los agentes o la va a estabilizar, ¿verdad? Que todos tengan la misma riqueza, porque no es así, pero sí ayuda en cierta manera a poder suavizar esa riqueza, esa discrepancia que usted señala en cuanto a riqueza. Ya. Y mi consulta es, entonces, ¿es más beneficioso que un país toda la riqueza, bueno, la mayoría de riqueza sea al mismo nivel como en los países subdesarrollados que, por ejemplo, más desarrollados donde los niveles de riqueza no varían tanto? Por eso es que se tiene que hacer, es más sano para la economía. Es una excelente pregunta, sí. No sé qué opinan ustedes, jóvenes. Yo pienso que sí ayudaría, porque digamos Guatemala, junto con, de hecho, Estados Unidos, Brasil, México, son de los países más desiguales, y eso genera problemas no solo económicos, sino fuera de lo económico, que tienen que ver con convivencia, cuestiones así, ¿verdad? Sí, interacción entre distintos grupos sociales, o sea, sí, genera cierto incluso malestar dentro de la sociedad. Tendría que ver con lo de esos índices de desarrollo que hace la CEPAL a cada rato. Exactamente. Entonces ustedes tienen que determinar como economistas cuál es la variable que hace que las discrepancias en la distribución de las riquezas sean muy agudas y muy crónicas en países como Guatemala. ¿Qué variable es la que hace que esa diferencia sea muy grande? Si lo comparamos con países, como usted dice, de Europa, donde esa brecha es más pequeña. Que obviamente eso afecta el desarrollo económico. ¿Cuál es la variable clave? Sí, tiene razón, porque en eso también tiene razón. Yo pensaba que tal vez en los Estados Unidos la violencia era menor, pero me sorprendí cuando vi los índices de violencia y también de drogadicción. La escolaridad quizá no, pero sí de otros problemas sociales que en Guatemala tal vez son más fuertes, pero igual allá es proporcional, Sí, y me sorprendió mucho ver eso. Es un país desarrollado, pero país desarrollado, digamos, con crecimiento alto, pero tiene un indicador de desigualdad muy alto también. Muchos creen, por ejemplo, que la variable fundamental está en cómo se distribuye la educación en una economía, ¿verdad? Si las economías hacen que los agentes no todos tengan acceso a la educación lo que permite es segregar a la población, ¿verdad? Aquellos que tienen educación tienen acceso a incorporarse al mercado laboral y en consecuencia tener mejores trabajos, ¿verdad? Mientras que hay otros que no tienen acceso a la educación y eso los separa, los empieza a segregar. Y el problema de Estados Unidos es que la educación en Estados Unidos es carísima. Entonces muchos no tienen acceso a la educación, entonces ya empiezan a quedar excluidos y ya prácticamente quedan en condición de pobreza. Eso hace que existan discrepancias muy fuertes en la distribución de la riqueza en Estados Unidos. Se encuentra pobreza muy aguda. No sé si decir a nivel de economías como la nuestra, pero sí son bien marcadas. Entonces, muchos creen que la variable fundamental es el acceso a la educación. Muchos creen que está ahí. Pueden haber otras variables, ¿verdad? Pero muchos consideran que ese es el factor fundamental. Lick, perdone. No, yo solo quería comentar, así como decía usted que es marcada la pobreza, digamos, en Estados Unidos, pero no tendrá que ver con que ellos a veces tienen algunos como programas así sociales, digamos, o esos fondos que hacen para el empleo, digamos, cuando te quedas desempleado o algo así. Eso afecta coyunturalmente, o sea, podríamos ver como un efecto de corto plazo, cómo explica a corto plazo el fenómeno de la pobreza y cómo en el largo plazo también se va a afectar. Y digamos, lo que usted señala, Carlos, también es un factor que en el corto plazo está afectando a esa segregación que estamos viendo, ¿verdad? Porque ellos tienen bonificaciones y seguros de desempleo mucho más robustos de los que hay en otras economías. Aquí, por ejemplo, ni tenemos esa figura del seguro por desempleo, ¿verdad? O si se tiene, es prácticamente insignificante, ¿verdad? Entonces eso hace que, por ejemplo, muchos empiezan a segregarse y no tengan interés en incorporarse en el mercado laboral, que fue un fenómeno que se empezó a ver una vez terminada la pandemia, ¿verdad? Eso puede afectar en el corto plazo, pero hay variables también de largo plazo, o que afectan en el largo plazo,
ese fenómeno de la desigualdad que existe en varias economías. Sí, Lick, porque creo que en Canadá, no sé si es en Estados Unidos, cabal, ahora que lo menciona, es de que estaba viendo de lo que hablábamos no sé qué día, de cómo es que aumentan los salarios para que la gente trabaje, porque no sé por qué es que se estaba, bueno, en Canadá y Estados Unidos, mucha gente ya no, pues ya no estaba trabajando. Sí, sí, y ese es un problema que ha afectado la cadena de distribución en varias economías, ¿verdad? Porque una vez saliendo de la pandemia, la demanda de productos fue muy fuerte, pero la cadena de distribución se interrumpió porque no había mucha gente que distribuyera esa producción, ¿verdad? Entonces al final tuvieron que generar incentivos con salarios por hora más altos para que la gente pudiera incorporarse al mercado laboral, ¿verdad? Y se vio algún efecto, digamos que la economía estadounidense ya se está recuperando, pero a pasos muy lentos. Pero eso fue muy agudo a inicios de año, ¿verdad? Donde la oferta de trabajo no estaba respondiendo, había muchas plazas vacantes, ¿verdad? Sí, pero fíjese que en algunos países europeos también se ofrece este seguro de trabajo, pero yo tengo entendido que no es para que se mantenga una persona toda la vida.